Los saludo con mucho afecto y enseguida voy a presentarles una mesa de análisis que tuvimos compañeras y compañeros que buscamos la justicia para las víctimas en el caso de pederastia y en particular de los casos de pederastia clerical. Jorge Flores Silva nos convocó y asistimos a lo que debió de haber sido una disculpa pública a él, de parte de los hermanos de La Salle. Fue un evento semipúblico, pero muy restringido, también privado, y sobre el tema hablé con mis compañeros y compañeras que asistieron y ofrecimos nuestro punto de vista después de haber asistido a este muy importante evento para la víctima Jorge, víctima del sacerdote lasaísta Francisco Serrano Limón, que hoy está, nadie sabe dónde. Tuvo toda la oportunidad de esconderse por más de 3 años. Jorge Flores Silva abrió su caso en el primer encuentro, el primer foro sobre pederastia clerical que se realizó en México, donde asistimos laicos y público en general, y en el estrado estuvieron tanto víctimas como sacerdotes amigos nuestros que ven por esta causa y se indignan, como sacerdotes mandados por el arzobispo de Monterrey y también presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana y filósofos, periodistas, teólogos. Fue un encuentro donde se le dio la mayoría del tiempo a las víctimas para hablar y Jorge habló desde este foro hace ya 3 años y medio, un foro que se realizó en el 2018. Así es que sin más, nuestro análisis de este histórico evento, disculpa pública a Jorge Flores Silva por parte de los hermanos de La Salle que están a cargo de muchas instituciones de educación privada. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les abro ahora una sesión de Zoom que es junto con quienes nos acompañaron a un evento muy importante de Jorge Flores Silva, donde pidió una disculpa pública que en esta mesa de análisis vamos a investigar y preguntar a todos los aquí presentes. Todos los aquí presentes estuvieron presentes en el evento, donde los lasallistas controlaron todo y dejaron entrar a muy poquitas personas, pero en esta mesa de análisis todos estuvimos presentes en este evento, donde va a estar María Eugenia Jiménez, Flor Sánchez, Erika y José Leonardo Araujo Araque. Sin más, les presento al panel para este evento y quisiera darle la palabra a María Eugenia Jiménez, Amar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación al foro y comentarles que en el ámbito periodístico era un evento histórico, no se había dado así presencial, aunque fue semi-privado, porque primero se invitó en general a todo el público, después esto se redujo, esta invitación a unas 83 personas y llegamos 60. Este evento histórico periodísticamente era muy importante y muy valorado, sin embargo fue poco difundido por los mismos lasallistas, que son los que tienen todos los medios de comunicación para haber hecho un evento muy importante. Ejemplo,
Ellos quedaron de compartir el video, nunca subieron un boletín, el video lo soltaron después de las 11 de la noche, horario en que perfectamente saben que los medios no lo van a retomar. Al siguiente día tampoco lo compartieron entre los medios, no hubo un boletín, un comunicado que ellos acostumbran a veces sacar para cuando quieren dar a conocer algo importante. Sus medios de comunicación, a los que a veces nos buscan a los reporteros para darnos información, tampoco lo hicieron. Es un evento histórico muy importante para la víctima, que se da en México por primera vez de esta forma. En el pasado sí, se dio un evento nada más de papel, disculpas de los legionarios de Cristo, pero no con las víctimas directamente. Ellos lo dijeron en general. Nunca mencionaron, por ejemplo, los nombres de los exlegionarios, 7 valientes exlegionarios que durante 25 años han dado esta lucha en contra de la pederastia clerical. Simplemente fue una disculpa en general y en papel. Por eso la importancia ahora de esta disculpa de los lasallistas, que ellos mismos no quisieron difundir la información. Habría que investigar por qué no lo quisieron hacer si era tan importante para México. Ese sería mi primer comentario. Flor, teóloga, serías ex hermana o monja, no sé cómo te gustaría que te llamáramos. Me gustaría saber cuál es tu primera impresión de lo que sucedió, en este caso, en el evento. Los lasallistas no llamaron al evento disculpas, sino encuentro fraterno. Dijeron al arranque del evento que el objetivo de este acto solemne es que Jorge Flores Silva manifieste que su caso se ha podido resolver de forma amistosa, cercana, empática y respetuosa. Además de expresar su agradecimiento con la institución, colaboremos y demos cumplimiento a este deseo de Jorge, así dijeron. Estamos reunidos esta mañana invitados por Jorge Flores Silva, reunidos porque creemos, buscamos y testificamos la reconciliación, el perdón y la paz. La institución lo recibe en gesto fraterno de solidaridad. Esas fueron las palabras que todas y todos escucharon. Sí. ¿Qué opinas de estas palabras de parte de los lasallistas? Bueno, sí, soy ex religiosa, solo para contextualizar, soy ex religiosa y bueno, desde esa perspectiva religiosa, cuando se nos invitó, se nos dijo que era una disculpa pública con algunas restricciones o consideraciones del ámbito público, ¿no? Que pues no podían hacerse presentes diversos medios de comunicación y nuestra participación allí debería de regirse con ciertas restricciones que nos indicaron y que las llevamos a cabo. Ahora bien, pues íbamos con la idea de ver ese acto de disculpa o de perdón de parte de una institución católica que nos representa justamente eso, ¿no? Son entes jurídicos que representan una moralidad. Por lo tanto, que cuando quienes somos seguidores, y lo digo pues desde el ámbito teológico, quienes pertenecemos a esta religión, pues se nos invita a hacer un acto de perdón, un acto de contrición. De hecho, en todas las misas hay un momento penitencial, es decir, como participantes de esa religión, constantemente estamos en ese estar convirtiéndonos continuamente. Pero cuando se trata del tema de abuso sexual, ese tema de sabernos que hemos hecho algo mal y que debemos de pedir perdón claramente por ello, pues no se ve claro, como ya lo decía María Eugenia. No se ve claro porque una institución del alcance moral como es los legionarios, pues a 25 años no han podido pedir perdón a Dios en un acto público como en una Eucaristía, en una celebración eclesial. Justamente en la iglesia estamos en este tiempo de la Cuaresma, que estamos pidiendo perdón constantemente. Entonces, sinceramente, en ese contexto eclesial en el que todavía me muevo, pues yo pienso, estamos en un tiempo de Cuaresma, haremos un acto de reparación a Dios y en
y en Dios a la víctima, porque claro es que Jesús dice que Él está presente en aquellos más débiles, en aquellos a los que le ofendemos. Cuando le haces algo a tu hermano, a mí me lo haces. Entonces, pero no fue así. En el momento que vivimos ese encuentro y que se inició con una oración, en la iglesia tenemos diferentes tipos de oraciones, de gratitud, de petición de perdón, de peticiones de peticiones de dones y de acción de gracias. En ningún momento fue una oración penitencial. Fue una oración más bien de gratitud, de un encuentro entre hermanos, como ya lo dijeron, un encuentro fraterno. Entonces, esa cercanía se dio, pero desde mi punto de vista, debió de haber sido de reconocer y pedir perdón realmente por estos hechos atroces, como bien lo dice el Papa Francisco. Constantemente él muestra signos de pedir perdón realmente a las víctimas, perdón. Entonces, debió de haber sido una oportunidad para la iglesia para ponernos en ese sentido de humildad verdadera y decir perdón, ¿no? Tal cual, porque pues eso es la iglesia, una iglesia que constantemente se va construyendo entre luces y sombras, como muchas veces menciona. Muchísimas gracias, muy amable Flor. Ahora yo quisiera cederle la palabra a José Leonardo y luego se la voy a ceder a Erika Barrón. José Leonardo, ¿tu opinión? Sí, mi nombre es José Leonardo Araujo, soy trabajador de Espes Viva AC, junto con César Valdés y la fundación de la señora Cristina Sada Salinas. Y pues fui víctima de abusos sexuales, ¿no? En ese sentido, yo quiero ser muy claro, ¿no? Creo que este evento de esta disculpa pública, pues no fue ni una disculpa ni fue pública. Para las disculpas pues se ofrecen y se ofrecen por un acto en concreto y un agravio que ha cometido alguien en determinado momento. Y por ese agravio yo ofrezco a la persona agraviada una disculpa. Pero acá estuvimos en presencia de un acto más con unas connotaciones de carácter litúrgico, invocando una serie de oraciones que daban a entender más bien que era un perdón ofrecido por parte de la víctima y no era una petición de perdón a él respecto al daño que le habían cometido, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues decir que es público es algo, creo que Maru lo decía perfectamente, llegaron alrededor de unas 60 personas y el acto para iniciar fue una serie de rigurosidades que se establecieron en donde prácticamente teníamos que estar sometidos a la silla y sin poder manifestar de alguna manera ya sea nuestro contento o nuestra incomodidad, sin una participación real de los medios de comunicación en donde ellos pudieran transmitir a plenitud el acto, con una maniobra por parte de quienes tenían el control de este acto respecto a las cámaras, respecto a la participación. Es decir, aquí la iglesia en cabeza de esta congregación diseñó un traje a su justa medida para evitar que trascendiera con plenitud este acto de petición pública y más bien, digamos, de petición de perdón público y más bien establecieron una serie de cánones dentro de ese evento que dan a entender, como lo dije antes, que pareciera que el agraviado hubiese sido la iglesia y no que el agraviado hubiese sido, en este caso, el compañero Jorge Flores Silva. De acuerdo, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, José Leonardo. Yo en particular me sentí que estaba
en una camisa de fuerza. Dijeron que si cualquier manifestación que ellos no aprobaran, de un aplauso o un reproche, se suspendía el evento. La verdad, yo sentí que estaba bajo un régimen nazi, que no fui una invitada a un evento, ya que no me dejaban expresarme en lo absoluto. Nos prohibieron los celulares, nos prohibieron hacer preguntas. Ellos eran los únicos que tenían el control de las cámaras y del audio. Las cámaras las enfocaron solamente sobre el estrado. En fin, también me di cuenta que no otorgaron unos reconocimientos que Jorge me había dicho que iba a otorgar, entre otros a mí, por haber hecho el evento hace 3 años y medio, el primer foro de Espes Viva en Monterrey, y muy gentilmente me dijo en privado que eso le había salvado la vida. En realidad él se la salvó a sí mismo, pero dijo que el foro, que vamos a repetir, por cierto, ahora en el próximo mes de junio, y estoy muy contenta de repetirlo, y ahora va a ser en Ciudad de México, dijo que en el foro fue la primera vez que él habló públicamente ante tanto público de lo que le había sucedido. Efectivamente, el primer foro en Monterrey tuvo magnífica difusión. Dejamos entrar a todos los medios de comunicación. Algo acá a mí me pareció un evento deprimente, donde, como bien dices, José Leonardo, parecía que era Jorge el que le estaba pidiendo perdón a los lasallistas. Todo lo manejaron así, y no los lasallistas a Jorge. Y se tardaron 3 años y medio en hacer esto. ¿Algún acuerdo? No, parece que sí tuvieron, pero someterse a mí me pareció humillante. Si Jorge se sintió liberado, qué bueno, es su decisión, pero a mí me pareció que el fascismo así aplastante sobre la víctima me indignó doblemente. Me gustaría también tu opinión sobre el evento, Erika. Y bueno, yo me remitiría que una disculpa conlleva una aceptación de una culpa, lógicamente. Es por su etimología. La culpa es el sentimiento provocado al asumir la responsabilidad por un daño causado. Entonces, es muy interesante que no puedan, o que hayan tenido que cambiar el nombre a una cuestión fraterna, y que reiteradamente mitigaran la cuestión del daño. Es decir, la Iglesia trata de hacer ver que lo que le pasó a la víctima, y eso lo hacen reiteradamente, fue como una prueba del mismo cielo, de Dios, de lo supremo, de lo magnífico. Es decir, a fin de cuentas, lo que están intentando es disuadir a los otros de la responsabilidad que como institución tienen. O sea, no han aceptado que el abuso sexual causa un daño, y no lo han, desde mi punto de vista, no lo aceptan porque suponen todavía que la institución está por encima de las personas y sus derechos. No comprenden la gravedad de no respetar la individualidad, la integridad, la libertad de los niños y jóvenes. O sea, estamos hablando de un hombre ya adulto que como tal puede, obviamente, decidir si hace algún acuerdo o no, pero lo que se sigue sin reparar, sin reconocer, sin siquiera mirar, es la posibilidad de que los niños y jóvenes puedan tener daños graves por el hecho de este trato adultocéntrico, esta forma terrible de entenderlos como propiedad, como parte de las instituciones. Y la Iglesia lo hace una y otra y reiteradamente. En un encuentro en noviembre, recordábamos Maru y yo, en noviembre del 2019, se hablaba de que se iban a instaurar ya sistemas específicos para mitigar daños.
es decir, parecía como una esperanza incipiente de reconocer el asunto mayor de que los niños, los jóvenes no son propiedad, sus cuerpos no son parte de la institución, no pueden reglamentarse, encasillarse y hacer con ellos lo que quieran. Y para eso pretendían tener talleres con los jóvenes y los niños, por lo menos niños y adolescentes. Y bueno, empezó la pandemia y eso se disuadió, pero en realidad no es tanto, porque se pudieron haber instaurado sistemas en red, y por más que he buscado, no existe o sea, quedó en una posibilidad vaga, en un decir, y lo que realmente existe es esta idea de que le hicieron su evento, así como para que él descansara. No es un reconocimiento de un daño causado, no hay todavía el sentido de lesión que lleve a la responsabilidad real de la iglesia. Y por otro lado, estamos perdiendo completamente la perspectiva de que no era cualquier sacerdote, no era un maestro más de esa orden. En ese momento que ocurrió este delito, él era el hermano de un líder carismático, bueno, más que carismático, un líder popular, no es popular, es decir, muy conocido, muy mediático. Entonces, evidentemente tenía como ahora lo siguen teniendo, una base de popularidad de personas que creen en los principios reguladores de Provida. Es decir, sí hay un sustento, y por eso hacen o pueden hacer lo que hacen. No lo hacen solo como un pervertido solitario. Francisco Serrano Limón, el nombre fue público, precisamente en un evento público en Monterrey a finales de 2018, fue acusado públicamente, y la congregación debería responder, o debería ser muy concreta sobre cómo repara o cómo evita que se provoquen estos nuevos daños, y no lo hizo, lo manejó como un caso aislado, le puso nombre a la víctima, pero le quitó el nombre, la responsabilidad y el peso político y social de un hermano de alguien que en ese momento era muy, muy expuesto mediáticamente. Estamos hablando 25 años después, pero Provida sigue siendo un actor en las parroquias. Yo todavía he visto esta cuestión del debate entre sí o no al aborto, y está firmado por grupos Provida. Sigue siendo un membrete, una marca, podríamos decirlo, ¿no? Simplificando un poco, que pesa. Entonces, el victimario, el depredador, no era cualquier persona. Eso sí es como importante advertir, y se liga con lo que decía anteriormente. El asunto es que si no hay una responsabilidad percibida, no se pueden tener acciones específicamente de remisión. Lo que vamos a ver sean cortinas de humo, actos dilatorios, todo aquello que genere una falsa impresión de que se está trabajando por los derechos humanos de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Pues eso sería. Muchas gracias por la participación en el foro. Al contrario, a ti, Erika, sé que has estado muy involucrada en todos estos asuntos y estás sumamente informada, pero le quiero dar la palabra siguiendo esta línea que ya abriste, gracias por abrirlo, que nunca se mencionó, de hecho, para que quede claro al público el nombre del abusador. Estuvimos en un evento de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, y resulta que nunca se mencionó que es Francisco Serrano Limón, hermano de el que dirige Provida.
Eso sí se mencionó en el 2018 en el Foro de Monterrey, pero aquí en el evento, insisto, parecía que era Jorge el que le pedía perdón y le da el perdón con estas oraciones endulcoradas, diría aquí mi amigo José, al estilo venezolano, endulcoradas, y Jorge pidiendo oraciones y Jorge conmovido, o sea, parecía que era él el que estaba pidiéndole perdón a la institución por haberla manchado, pero bueno, gracias a la espiritualidad de esas oraciones ya él había trascendido el rencor, un rencor, o sea, procesar emociones de un abuso sexual por muchísimos años, si mal no recuerdo, él dijo que eran 6 años en el foro del 2018, que estuvo abusando de él. Y efectivamente, ahora me acaba de informar Maru César de que tú acabas de escribir un artículo sobre los hermanitos Serrano Limón. Si fueras tan amable de informarnos aquí al público y a todos nosotros, porque al menos, qué pena, no lo he leído. Bueno, esta idea de realizar el artículo es precisamente por lo que comenta Erika, porque es una familia que en el entorno de los movimientos pro vida tiene mucho peso o tenía mucho peso hasta hace unos pocos años. La decadencia de esta familia se viene a dar desde 2005, cuando empiezan las denuncias en contra de que es Jorge Serrano Limón, el fundador del Centro Nacional Pro Vida, y que era la cara pública durante muchos años ante los medios de comunicación de los movimientos pro vidas. Exactamente, Francisco es hermano de él. Él reclutaba gente desde los colegios lasallistas desde hace ya muchos años, desde las décadas de los 70s, 80s, pero para la ultraderecha, para estos grupos de golpe, y llevaban a los jóvenes a las marchas. A raíz de que Jorge Serrano empieza a perder la confianza tanto de los obispos como de los grupos de Provida, él va disminuyendo su participación pública y le deja a la sucesora Rocío Gálvez, a la que él preparó muy bien, porque constantemente la llevaba a las conferencias de prensa para que fuera la cara pública. Él se retira porque aún en estos momentos sigue litigando este juicio donde se le acusó de fraude, de haber recibido recursos federales de la Secretaría de Salud para instalar aparatos en sus centros de atención a la mujer, cosa que no lo hizo, era una empresa fantasma, falsificaron facturas, y estas facturas incluso es el famoso Tanga Gate, porque había facturas de tangas. Entonces él sigue todavía con este proceso. Y si a esto le unamos que Francisco ya es denunciado como abusador sexual de menores y además de la confianza de los lasallistas, que la rompió desde ese momento, pues la familia es en una decadencia total, alejada ya de muchos movimientos donde ya no los toman en cuenta. En los últimos años, desde el 2016 para acá, Provida ya no es la organización que era antes como tal, como Centro Nacional. Sí, los movimientos Provida continúan, pero no dependen de él. Ya se ha formado el Frente Nacional por la Familia, esta Red Familia, muchas organizaciones, porque el trabajo ya lo hacen a nivel local para tener esos liderazgos y mayor peso. Pero en sí, la familia Serrano Limón ha venido a la decadencia, y más aún ahora con esto de Francisco. Y yo quería hacer aquí un señalamiento que es muy importante, y los lasallistas tienen mucha responsabilidad. Jorge dijo ayer en una entrevista con los periodistas de que se dio la fuga, que no saben dónde está y que hay mucho más denuncias. Pues los lasallistas permitieron esto. ¿Por qué? Porque desde que Jorge lo denunció en noviembre del 2018 en el foro de Spes Viva, no le hicieron caso. Hasta que Jorge insistió y presentó entonces que tenía testimonios de varias víctimas, es cuando lo retoman. A él le dan tiempo entonces de preparar su salida, de preparar sus argumentos para defenderse, porque no actuaron a tiempo. Ahora, nosotros no sabemos cuántos de esos casos ya prescribieron y en cuántos las autoridades todavía podrían haberlo detenido para que cumpliera una sentencia. Entonces, los lasallistas le dieron oportunidad a este tipo, que era de sus mayores líderes desde hace décadas, en que se escapara. Porque como dice Jorge, ahorita anda prófugo. Pero los lasallistas no son claros en ese sentido. Y seguimos con el ocultamiento, el encubrimiento que ha caracterizado
a la iglesia en estos casos, y no nada más en México, sino a nivel internacional. Pero en México parece que los obispos, los religiosos, pues no quieren aprender de los errores cometidos a nivel internacional. Este sería pues mi comentario. ¿Alguien más quisiera seguir elaborando sobre el tema? Pues es muy interesante cómo le traspasaron la responsabilidad de alguna manera a Jorge, es decir, como al final le dicen que se lo están dando, ¿no? Es una dádiva, incluso hacen alusión a que lo están haciendo cercano a su cumpleaños, le regalan un pastel de cumpleaños, es decir, muy, más allá de endulcorado, hay una, que sí lo es, y es típico de una institución como la católica, pero esta idea de desubicar al agresor y sacar de juego el daño y focalizar como si la víctima ya con esto hubiera tenido una gran lección, el perdón lo hubiera purificado. Y eso también lo captamos cuando hicimos la revisión de la manera en que la Iglesia ha venido abordando los casos de abuso sexual. Hay un libro que incluso prologa Francisco, que está centrado básicamente en una víctima que se reivindicó, es decir, dejó de sentir daño, dejó de sentir esta necesidad de justicia en su corazón y perdonó. Entonces, el perdón es una cuestión también hacia la etimología. El perdón implica un pasar. Es decir, ya dejarlo pasar, se acabó, no, es más, podemos decir, pues igual hasta el daño no existió o ese daño se transmutó en conveniencia o en lección aprendida. Que esto está sucediendo mucho incluso con nuevas corrientes religiosas donde pues ya no hay daño, es decir, todo es una lección que te manda la vida, Dios, los arcanos, y lo que parece ser un avance en términos de justicia, en realidad se vuelve como un reforzamiento de decirle a la víctima, finalmente lo que tú sientas en daño, pues no es tanto, ¿no? Es un descarte de las emociones y de la responsabilidad, pero también de la condición de víctima. Es como no burlarse precisamente, pero sí minimizarlo. Al final del día, la sensación que queda es, te quejes o denuncies o no denuncies, y más si el agresor ya tuvo tiempo de prepararse y darse a la fuga o preparar una defensa, vas a ser minimizado. Es como una doble expoliación. Yo esperaba un asunto de reconocimiento mínimo de nuestra institución está permitiendo, está propiciando estos acercamientos malsanos entre niños y adolescentes y adultos, pero en ningún momento lo mencionaron. O sea, queda la impresión de que pues la víctima, no sé, se sintió de repente dañado y bueno, le vamos a decir que sí, pero bueno, era tu lección de vida, pero además no fue tanto. Es decir, sí, se mantiene el desconocimiento real de qué implica en los cambios, qué implica ese cambio de la confianza entregada, porque después precisamente en la entrevista a los reporteros, Jorge lo clarifica perfectamente, que también fue una tendencia con otra adulta que denuncia su abuso siendo joven, ¿no? En este caso la cantante Sasha Sokol,
ellos hacen la pregunta clave para una víctima. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de, o sea, decir, si yo hubiera mantenido la confianza, y no solamente en la persona, sino en el mundo, decir, ¿cómo hubiera sido mi vida? Y esa es la parte que no se repara cuando a la víctima la disuadimos de seguirse quejando, ¿no? Estoy totalmente entre comillas. Parece que desoímos el verdadero daño que está en esta pérdida fundamental de la confianza en los que deberían cuidar. Porque precisamente es lo que dice, enfoca que él se encargaba de traer vocaciones a la iglesia y hace todo lo contrario, o sea, quita la fe, quita la confianza, la lealtad, todos los sentimientos positivos, y los transmuta, ¿no? Ese es un daño mayor, los transmuta en rencor, los transmuta en todo el poder encima de un adolescente como fue Jorge. Y después en la disculpa parece que el que salió ganando fue él, porque hasta regalos le hicieron, ¿no? Es decir, estamos como en una lógica muy esquizofrénica, de tan garigoleada el discurso. A mí me parece que es completamente perverso, narcisista, como apuntaban ustedes, al final del día, Jorge, pues bueno, ya, ¿no? Ya bájale, ¿no? Sería como la traducción. Nosotros que estamos tan encumbrados también, tan superiores a ti, somos tan benevolentes que hasta te regalamos algo. O sea, en realidad, ahí lo que más brilló por su ausencia fue la humildad, porque la humildad proviene del reconocimiento del daño, y el perdón pues, no puede existir bajo estas condiciones. Al contrario, yo creo que más rebuscadamente, ¿no? Evitando daños mayores, tal vez en términos económicos, no lo sé, porque no sé si hay un acuerdo, pero en el puro análisis del discurso, yo veo un agravio mayor a las víctimas que hemos pasado, porque además lo comentaba con Cristina al terminar, ¿no? O sea, sí es importante que fuera muy público cuánto cuesta la reparación del daño, porque por lo menos a un adulto que tiene que pasar un proceso de terapia psicoanalítica, psicológica, de la escuela que sea, le viene costando por lo menos 500 pesos la sesión semanal. Y eso es lo que realmente mitiga el daño de haber perdido la confianza, de haberse sentido vulnerado, de haber sido atropellado por el poder. Eso sería Entonces, eso es dinero, es tiempo, es costo de oportunidad, ¿no? Podría, en vez de estar exponiendo, ¿no? su vulnerabilidad a un profesional, pues podría estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Jugando en el cine. Entonces, son costos que a las víctimas simplemente se les transfiere. Entonces, si hubo un acuerdo económico, sí tendríamos que saberlo para que las instituciones empezaran a poner ojo en lo que cuesta, no nada más el daño emocional y así en etéreo, es en concreto hay un daño. Y prevenir va en ese sentido. Es decir, hacer una inversión social hacia empoderar más a los niños, niñas y adolescentes tendría que verse en el sentido de evitar estos daños, porque además no estamos considerando las consecuencias perversas, las consecuencias notables de los abusos que van desde, bueno, no sé, al suicidio, por ejemplo, que es terriblemente penoso y no, digo, en mi condición de académica, un poco de consultora, activista de derechos de los niños, pues sí me conmueve mucho. Yo misma pasé por todo este proceso de superar el abuso y no es, de verdad, no hubo misericordia, no estuvo el corazón con el pobre, estuvo exculpándose continuamente el poderoso, saliéndose por la tangente y dejándole esta parte
Bueno, y sin embargo, pues es un logro, ¿no? Que abrieran su casa, digamos, ¿no? Que se expusieran como congregación. El problema es que queda, pues sí, sin cabeza, sin costos, o sea, sin reparación, a mi juicio. De acuerdo contigo, Erika, en todo menos que la institución, usaste la palabra desconocimiento del daño. Y por supuesto que saben que Jorge y muchas otras víctimas, y le voy a querer pasar el micrófono a José Leonardo y a Flor, que ambos son víctimas de abuso sexual de miembros de la institución católica con poder, pero claro que tienen conocimiento del daño. Lo que me queda claro y me indigna, claro que saben que estas personas se refugian en alcohol, en estos niños convertidos en adolescentes cuando les cae el 20 de lo que hicieron. Ya ven que Jorge usó unas palabras fuertísimas que me da pena mencionarlas, eso sí lo hizo público y dijo, no saben lo que se siente que algo, una parte del cuerpo humano de un adulto te penetre. Y así digo, para la palabra que él usó, ¿verdad? Te matan, en pocas palabras. ¿Ustedes creen que Jorge no les ha dicho, las otras víctimas no les han dicho a los lasallistas? Y no, o sea, como dices tú, Erika, o sea, claro, o sea, esto es terrible, es la institución, para mí, volvió a violar a Jorge, ¿no? Diciéndole, a ver qué personas quieres invitar. Esas personas no pueden hablar, no pueden hacer preguntas, que aplaudan suavecito, que no lleven celular, nomás yo tomo lo que ahí suceda y entonces yo decido si eso soltarlo o no. No, me pareció espantoso. Reparación del daño, reparación no existe. No hay forma de reparar el daño. Como digo yo, ni con $1 millón ni con 5 millones de dólares reparas un daño. No digamos los 500 pesos o 1,500 pesos, lo que pueda costar cada terapia, más las medicinas psiquiátricas, etcétera. Y sin embargo se dobló, porque para él le parecía importante que se le pidiera la disculpa pública, que no fue pública, y que pues los invitados de Jorge estuvimos bajo un régimen nazi, así sentía yo. Cuando se le rompe el corazón a José Leonardo y ya no soporta más estar escuchando lo que estaba escuchando, por él ser víctima, sobreviviente, quiero reconocerle que es un sobreviviente, por también haber estado cerca del suicidio varias veces. Él ya no aguantó más lo que estaba pasando y se atrevieron a irlo a callar. Y a César, que lo estaba acompañando, no fuera a hacer que hiciera ruido, no fuera a hacer que se dieran cuenta. José Leonardo, ante esto, y luego te voy a preguntar a ti, Flor, ¿qué opinas de yo no busco ser cancelado, sino consolar? Y estuvieron sobre eso todo el tiempo. José Leonardo, por favor, te toca a ti. Hablan de por qué este quiebre y más allá de que te recordara lo que a ti te pasó, pues, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Una víctima es arrasada palmo a palmo por un victimario. Un individuo de estos penetra la confianza de la familia, la confianza de la víctima y cuando uno menos se lo espera, uno está envuelto en los deseos sexuales perversos y satisfaciendo los deseos sexuales perversos y sagrados a juicio de él, de alguien que sencillamente lo está destruyendo a uno de a poco, ¿no? Hasta que llega el momento en que uno no es capaz ni de salir, ni de correr,
uno queda absolutamente ensimismado. Yo recuerdo con precisión en este momento de mi vida cómo cuando yo estudiaba 8º grado de bachillerato en Venezuela, el antes y el después. Como yo era un... Perdón, ¿puedes explicar qué es 8º grado de bachillerato equivalente en México? Porque el bachillerato dura 2 o 3 años y es después de secundaria. Después de 9 años apenas comienza el bachillerato, el 10º. ¿Cómo es para ustedes o si no los puedes traducir? Nosotros tenemos primaria 6 años, secundaria 3 y luego el bachillerato, que pueden ser 2. Sí, es el 2º año de secundaria. Gracias, así te entendemos mejor. Sí, para una el segundo. edad, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando estás en segundos de secundaria, ¿qué pasó? Perdóname por interrumpirte, José Leonardo. Sí, cuando yo estuve en segundo de secundaria, pues fui víctima de Juan Huerta Ibarra, así se llama la persona que abusó de mí, un sacerdote perteneciente a la Sociedad San Pablo. Y yo recuerdo con exactitud, o sea, el niño que iba contento a la escuela, que tenía la capacidad de hacer la cola en la cantina para comprar su merienda, al niño que dejó absolutamente de compartir con los demás y que además entró en una dinámica de obligación de que tenía que ser sacerdote. Entonces, movido por esa obligación de que tenía que ser sacerdote porque tenía que ser como esa persona que abusaba, fui a un seminario, pasé gran parte de mi vida allí y luego a mí una de las cosas que más, o donde mi corazón se quiebra totalmente es el ver lo duro que uno tiene que recorrer. Es un camino sumamente duro en el que hay que recorrer porque el individuo queda absolutamente tambaleado y el individuo queda reducido a una situación en donde no es capaz ni de comprenderse a sí mismo. Yo siempre lo digo de esta manera, yo en mi vida no fui a un ginecólogo por razones manifiestamente obvias, pero desde los 15 años, desde el momento en que fui abusado, hasta el momento en que fui con una grave crisis a un psiquiatra, hasta los 28 años, yo recorrí todos los médicos habidos y por haber, todos los médicos habidos y por haber, por dolores, por somatizaciones, por una serie de consecuencias, medicamentos, ideas de suicidio, bueno, las cosas más duras a las cuales un individuo se tiene que enfrentar y hay que ver lo duro que es decir, mi vida no vale nada y hasta este momento llevo, ¿no? Y eso me pasó muchas veces, me pasó no una vez, sino 3 veces estuve cerca de suicidarme, muy cerca de suicidarme. Entonces, para contextualizar, cuando yo veo a Jorge, pues es una víctima que a la misma edad en que yo fui víctima, lo fue él. Es una persona que ha tenido que enfrentar las drogas, que ha tenido que enfrentar muchas situaciones adversas en su vida. Yo no he caído allí, pero ganas no me faltaron. Y además verlo subyugado por una serie de esto que yo siempre utilizo, una serie de palabras de la iglesia. La iglesia, la institución eclesiástica es especial en rebuscar verbos, en decir, en darle una connotación a lo que está malo, pragmáticamente hablando, poniéndolo en palabras bonitas. Y eso es, o sea, tienen una capacidad enorme para eso. Entonces, cuando yo veo que la iglesia vuelve a estar dominando, doblegando a esa persona, para mí es absolutamente insoportable. Yo digo en este momento de mi vida que yo no soy capaz de ir a una misa, no soy capaz de entrar a una iglesia, tengo cero tolerancia por cualquier actividad de carácter litúrgico,
porque llegué a un punto en el que yo ya temo tanto de la iglesia que yo veo que cualquier actividad, cualquier ejercicio por parte de ellos es una forma de adoctrinamiento sobre el individuo y de un adoctrinamiento siempre en favor de ellos, de un ejercicio de poder malsano en favor de ellos y en detrimento de las personas, ¿no? Particularmente en este caso. Entonces, pues, toda mi solidaridad y mi cariño con Jorge. Soy consciente del dolor que él ha vivido. Y repito, o sea, ver a Jorge sus palabras fueron para mí muy conmovedoras porque sé y lo viví, ¿no? Y desafortunadamente no me queda para nada ninguna duda de que la congregación, en este caso los hermanos de La Salle, hayan permitido que Francisco Serrano Limón se haya escapado. Seguramente habían más víctimas, no me queda ninguna duda de esto. Y pues... El foro, él dijo que cuando él se dio cuenta que él había dejado de ser el favorito del sacerdote, o sea, el amante, la víctima favorita, y que ya alguien lo había reemplazado, y luego se dio cuenta que hubo otros y otros y otros. Está grabado lo que hicimos en el foro 1. Claro que no fue nomás Jorge. El cálculo que yo hacía fue ratificado en Francia. O sea, en Francia, con una investigación civil que se llevó a cabo con cooperación de la iglesia, se sacó que de cada sacerdote, de cada caso que se supiera, había 100 víctimas. 100 víctimas. No digo que a lo mejor si eres un victimario a los 20 años, ya, pues no, a lo mejor no tienes 100 víctimas, pero si llegas a los 50 o a los 60 años, fácil que tienes 100 víctimas. Sí, evidentemente. Yo recuerdo cuando... O sea, quiero decir, sí, ¿por qué para mí es mayor el daño que hace un encubridor? Y en este caso me refiero a toda la Iglesia Católica, a toda, porque es mucho peor el daño que hace un encubridor que el mismo victimario. ¿Por qué? Porque cambia un sacerdote de un lugar a otro, un monje de un lugar a otro, ¿verdad? Protegiéndolo y encubriéndolo y mandándolo a comunidades donde no han escuchado hablar de que se portó mal en la anterior. Entonces, los que propagan la plaga de los abusos contra los niños es la misma Iglesia Católica. ¿Por qué? Sí. Sí, se hizo la cumbre en Roma donde estuve presente, ¿verdad? Junto con otros colaboradores, y estuvimos grabando y mandando a México todo lo que pasaba en la contracumbre, lo de las víctimas, ¿no? Y por el país que busques que está la Iglesia Católica, ahora lo sabemos por SNAP y por ECA, nadie está contento. Son lineamientos para que da la Iglesia, y la Iglesia no castiga. Ahora sugiere que vayas y que lo denuncies si tú eres parte del clero de la Iglesia Católica, o que lo denuncies, pero lo sugiere. ¿Y de qué sirve que lo sugiera si no hay consecuencias si no lo haces? O sea, una ley debe tener consecuencias, y el obispo no tiene consecuencias, y el arzobispo no tiene consecuencias, y el cardenal no tiene consecuencias si se enteran que un sacerdote abusó y no lo debe denunciar ante las autoridades judiciales de los países, ¿no? Perdón. Sí. Pero creo que el monstruo es esta institución tan poderosa, sin negar que ha hecho cosas buenas, no las niego, y que hay sacerdotes que son un ejemplo, no lo niego, pero la institución en sí no da su brazo a torcer,
ni por más denuncias que haya de todos los países, de todas las víctimas, y por más películas y documentales que se hagan, no da su brazo a torcer. Ellos, Sí. no importando las víctimas, lo acabamos. Para mí fue, yo no sé, tú que eres víctima, José Leonardo, ¿no sentiste que este acto de, ellos no le llamaron perdón, no le llamaron, ayúdenme, este Encuentro fraterno. fraterno fue humillación, fue otra forma de volver a someter a Jorge? Se me partió el corazón y quiero que nos digas exactamente cuando tú te levantas y te vas llorando, muy al inicio de la ceremonia. Me dice César que tengo que detener porque casi te desmayas. Si puedes ser concreto en cuanto en ese instante, además de darte cuenta que no has terminado de sanar tu herida, a pesar de que no te has metido ni en droga, ¿qué fue lo que te desgarró, que te sigue desgarrando ahora que tienes, creo, 33 años? ¿verdad? Y esto te ocurrió a los 14, ¿no es así? Sí. Me ocurrió cuando tenía 13 años. ¿Qué es lo que te desgarró exactamente en ese momento que no pudiste seguir en la ceremonia, José Leonardo? Las palabras de Jorge. Hay que ver lo doloroso que es que una persona introduzca su miembro viril a un niño, un adulto a un niño. Y ver a Jorge llorando y verlo al lado de un hombre ahí vestido con una sotana y un clergyman. O sea, no tengo ninguna capacidad para tolerar eso. Porque el dolor de Jorge es exactamente, no es igual porque cada quien vive su camino, pero lo comprendo. Y las lágrimas de Jorge las comprendo perfectamente. Y bueno, me quiebro ante eso. Me encuentro sumamente frágil ante eso luego de tantos años de terapia, de medicamentos, de asumir una forma, un estilo de vida que sea compatible para poder tener un poco más de salud, un poco más de tranquilidad. Y pues bueno, ante eso un llanto absolutamente incontrolable en el que uno, mi pensamiento en medio de ese dolor era ¿por qué tienen que haber personas que hacen este daño? O sea, no entiendo yo cómo un ser humano, cómo un individuo, por ejemplo, en mi caso, un hombre en aquel momento que tenía 46 años, es capaz de tomar a un niño de 13 años para satisfacer sus deseos sexuales. O sea, no lo logro entender. Y no logro entender cómo un religioso que dormía en la habitación de al lado, estuviese ante eso como si nada, como si eso no lo involucrara a él, como si eso no le importara a él, y cómo después de tantos años, ese religioso, religioso que un día antes habíamos hablado, por ejemplo, y sí, cómo no, cómo estás, cómo te va, y al otro día diga, no, yo no lo conozco a él, jamás fue él a esa casa. Entonces, esa actitud de la iglesia que sigue siendo oscura, reprochable, perniciosa, sigue produciendo muchísimos daños. Y no terminan de entender, no terminan de dimensionar el daño. Esto es un monstruo de 7 cabezas. Es un monstruo que por un lado está una iglesia con todo su aparato, con su dinero, con su poder, con un individuo en el que ayudan a que no sea sancionado como debe ser ante la justicia. Y por el otro lado hay una víctima que, repito, es arrasada, es destruida palmo a palmo. Hay estudios científicos, lo decía James Hamilton, un chileno, víctima de Caradima. Hay estudios que dicen que la expectativa de vida de una víctima es 10 años menos que la expectativa de vida de una persona que no ha sufrido abusos sexuales. Hay estudios científicos que dicen que
las víctimas de abusos sexuales son más proclives a padecer trastornos, por ejemplo, trastorno de bipolaridad, que una persona que no lo haya sufrido. Y luego hay que ver lo que significa todos los días. Yo lo vivo día a día. Yo tengo que semanalmente armar dos pastilleros, unos pastilleros para la mañana y otro pastillero para la noche, porque tengo que tomarme alrededor de 6 pastillas diarias. Entonces, todo eso, ¿cuánto daño hace? ¿Cuánto dolor produce? ¿Y cuánta tranquilidad de parte de la iglesia? No, gracias porque, bueno, tú nos estás perdonando a nosotros. O sea, ¿cómo subvertir, cómo enmascarar la realidad del daño? ¿Cómo ser capaz de decir, no, aquí lo que hubo fue un daño que cometió este individuo contra esta persona y nosotros nos sentimos verdaderamente avergonzados y ese individuo lo ponemos a la orden de la justicia y le entregamos todas las pruebas que tenemos para decir, no, aquí es un encuentro fraterno entre hermanos, nosotros los hermanos, nosotros los cristianos nos vemos como hermanos y ya. Y entonces eso no es compatible con la doctrina de la iglesia y eso no es compatible con los mandamientos verdaderamente de parte de Jesucristo y verdaderamente que pregonan verdaderamente el evangelio. Gracias, José Leonardo, de verdad, por abrir tu corazón. Ahora quisiera pasarle el micrófono a Flori Sánchez, ex religiosa y teóloga. Y seguramente vas a hacer un gran análisis de todos estos oraciones que parecen tan lindas y dulces que se leyeron. A veces también me sentía que estaba en misa. Por favor, Flor. Sí. Bueno, yo creo que el evento nos deja dos mensajes. Uno a las víctimas y otro a los abusadores. Estaba haciendo una lectura y me ponían en la situación, si yo soy víctima, ¿qué mensaje me deja? Y si yo soy abusador en ámbitos eclesiásticos, ¿qué mensaje me está quedando de lo que vi? ¿No? Yo creo que el mensaje a las víctimas es nuevamente una revictimización. O sea, viendo lo que aconteció con José Leonardo, que tuve la oportunidad de estar al lado suyo, en las sillas en las que estábamos acomodados, y antes de que iniciara el evento, yo le preguntaba a él, ¿cómo te sientes? Porque intuía que como víctima, el acudir a un evento así, pues te mueve emociones, el dolor que tienes dentro. Sin embargo, después aconteció lo que él ya nos narró y hemos comentado. Pero al final de todo el evento, y aunque yo no soy víctima de abuso sexual, sí soy víctima de abuso de poder y manipulación de conciencia y abuso de autoridad en la congregación religiosa en la que yo pertenecí durante 16 años. Y es este modo de que cuando tú te sientes abusado, te invitan a darle una dimensión salvífica, una dimensión de santidad. A nosotros nos decían que cuando éramos humilladas, maltratadas, ofrecérselo a Dios, porque era una oportunidad para ser santas. Entonces, tal parece que haciendo una lectura, entonces quienes son víctimas de abusos en la iglesia, pues hay una oportunidad para hacer estas lindas oraciones, como la que usted mencionaba, el de yo no busco ser consolado, sino consolar. O sea, esa oración que eligieron, concretamente la de hazme un instrumento de tu paz, es donde por ser víctima y sentir odio, sentir ira, rencor, hasta deseos de venganza, ¿por qué no? ¿Están mal? O sea, estás en pecado porque tú tienes esas emociones hacia tu agresor o hacia la institución eclesiástica, porque también es muy común que las víctimas acudimos a buscar ayuda cuando pertenecíamos a la institución directamente.
En mi caso, como religiosa, pues buscas ayuda con tu confesor, con tu director espiritual, con tus superiores, y encuentras, no te creen o minimizan los daños y aún más te dicen, perdona. Perdona, no te preocupes, pero es que te causa escándalo, que no le hacen nada, lo promueven, le dan cargos de dirección, le dan más poder, y tal parece que a las víctimas nos van anulando, y cuando queremos hablar y decir el daño que nos están causando, somos anulados y minimizados. Entonces, lo que yo vi en Jorge es el modelo de víctima. El modelo que debemos de seguir todas las víctimas, de perdonar a quienes nos agreden, y como el perdón que la iglesia nos promueve es un perdón de perdona y olvida. Porque hay un salmo en donde dice, así como dista el amanecer del ocaso, así Dios olvida todos los pecados cometidos. Entonces, así que nosotros como que apartemos esas experiencias, la víctima, de su vida, y como ya perdonaste, ya hay sanación total. Y no es tan sencillo. Leonardo ya nos decía todo el proceso que lleva una víctima, y yo creo que nunca sanamos totalmente. O sea, esos sentimientos de dolor vuelven cada vez. Sabemos y tenemos mejores herramientas para poder abordarlas en nuestra vida e incluirlas y vivir lo más funcionalmente posibles en nuestras relaciones de familia, de pareja, laborales, pero el dolor queda allí siempre y no es tan sencillo, y menos cuando hay dolor profundo, como es el de los abusos, en los abusos sexuales en la iglesia, y que sabemos de los graves daños que ocasiona en la persona, en el niño. No es tan fácil buscar, no buscar ser consolado, sino consolar a los otros. O sea, ¿cómo? Roto, ¿cómo puedo consolar a otros? Y bueno, entonces ese es el mensaje que creo que queda para las víctimas, de que finalmente no te escuchan. Finalmente tu dolor no importa. Lo importante es que tú no tengas esos sentimientos negativos y que ya entres en la paz de Dios, como para limpiarte tu culpa, que es también una consecuencia de las víctimas, que pensamos, hay un momento en nuestra vida en que nosotros creemos tener la culpa de lo que nos sucedió. Entonces, con este acto, pues queda ese sabor de que, bueno, entonces sí soy culpable, quizás no del que hayan abusado, pero sí de tener estos sentimientos negativos hacia mi abusador o hacia la institución completa. Y ahora el mensaje a los abusadores. Si yo soy abusador en la iglesia, ¿qué mensaje me queda? Mi nombre no sale a relucir, ¿no? Nunca hablaron del perpetrador. Entonces la iglesia me sigue encubriendo, me sigue protegiendo. El castigo o el proceso que se llevó en su contra, tampoco no se mencionó cuál fue el proceso canónico o el proceso penal en el estado al que se le sometió. Entonces, según entiendo, en el proceso penal, pues tenemos la figura de la prescripción y el delito está prescrito. En el canónico, seguramente hicieron el proceso de expulsión obligatoria y que el único castigo es, pues, expulsarlo de la congregación religiosa. ¿Qué habrá pagado él para reparar el daño causado? También nos queda esa interrogante, si lo pagó él o lo pagó la institución. Pero entonces, y bueno, que ahora no sabemos dónde se encuentra y que hay otras víctimas que seguramente no han prescrito sus delitos y que él podría estar en un proceso jurídico, en un proceso penal, en prisión preventiva o quizás ya inclusive en una sanción ya con sentencia. Bueno, eso podrían ser los caminos,
si la iglesia no protegiera, como bien dijeron, porque del 2018 a la fecha, pues él ha tenido la oportunidad de organizar su vida para no pagar para no responsabilizarse ante las autoridades. Es grave lo que yo pienso, que el mensaje que deja la iglesia es: aquí se puede abusar, no va a pasar nada, te protegemos, te encubrimos, y quienes son abusadores y en este momento seguramente están abusando, saben que la institución los protege, que su nombre está, que los obispos y superiores seguirán encubriendo, cuidando la imagen de la institución. Que la imagen, yo leo también que la imagen sigue estando por encima, la imagen de la institución sigue estando por encima de las víctimas que se atreven a denunciar. Y tal parece, seguimos con la actitud de perseguir a las víctimas y de proteger a los abusadores. Entonces, creo que sí es importante que si de parte de la iglesia seguiremos encontrando este abuso de poder, este abuso de autoridad y esa manipulación de la conciencia, porque lo que vivimos, lo que dice señora Cristina, que se sintió en una camisa de fuerzas, es eso, es una manipulación de la conciencia, donde no te permiten con libertad expresar lo que sientes. Entonces, seguimos actuando bajo ese clericalismo, bajo esa manipulación de los otros, en donde la institución determina qué es lo que deben de pensar los otros, hacia dónde y cómo se tienen que dirigir. Y creo que es el momento de que rompamos, y experiencias o actividades como este foro, pues nos ayuden a dar voz a nuestros verdaderos sentimientos, a lo que pensamos, porque la iglesia se piensa a ella misma como la buena, ¿no? La pura, la que hace bien las cosas. Los obispos no reconocen que en su silencio, que en sus negligencias y en la protección a los abusadores, le están haciendo un gran daño a la misma institución que tratan de salvar. Ellos mismos la dañan, porque estos encubrimientos y esta protección hacia hacia los abusadores son escándalo. Claro que nos escandalizan a los creyentes y a los no creyentes. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Flor, quisiera que fuéramos cerrando, porque sé que este grupo pudiéramos hablar de esto por 4 o 6 horas y a lo mejor 2 horas diarias, porque conocemos la dimensión del daño tan terrible que ha hecho la institución desde su clericalismo, como bien dices tú. Aún no cambian esto de degradarte al Estado laico, o sea, porque son superiores todos los que tienen cargos en la institución. Ni siquiera el Papa Francisco, más avanzado en ciertas cosas, quiere tocar el tema de la mujer, que porque así no era cuando Jesucristo, pues yo creo que María Magdalena era más apóstol que a nadie. Quisiera que íbamos que fuéramos cerrando, y qué mensaje le queremos mandar a Jorge en este momento, a Jorge Flores Silva. Nosotros que nos consideramos sus amigos, aunque reprobemos lo que sucedió, y más que darnos esperanzas, nos rompió el corazón. Comienzo por Maru y pues pueden subir la mano quienes quieran ir cerrando este encuentro virtual por Zoom. ¿Qué le dirías tú a María Eugenia, a Jorge Flores? Bueno, yo reconozco a Jorge como una persona muy valiente, sobre todo que logró superar toda esta problemática a la que se enfrentó. Él sabía perfectamente que se enfrentaba a una persona con mucho poder, porque él se lo dijo en una entrevista, me lo comentó en el 2019, que tenía una familia con mucho poder. Él sabía y
a pesar de eso, logró enfrentarlos. Es una persona que ha estado atendiendo también a otras víctimas. Esa es una gran valentía, porque después de ser víctima, todavía se está preocupando por más personas que les han causado este daño tan grande. Entonces, mi reconocimiento para Jorge. Yo creo que los lasallistas le quedaron a deber mucho a Jorge en este evento. Tendrían que seguir colaborando los lasallistas con todas las víctimas y sobre todo transparentar cuántas víctimas más hay, no nada más de Francisco Serrano Limón. Yo creo que hay otras personas que también han abusado de los niños en estos colegios y no bastan los protocolos que dicen ellos haber establecido, protocolos que crean nada más un comité de ética, ya los leí, pero tampoco les sugieren que vayan ante las autoridades a denunciar. Primero es denunciar con ellos y a ver qué pasa. Entonces yo creo que para Jorge sigue todavía esta lucha en seguir apoyando a otras personas y mi reconocimiento por ser una persona tan valiente que ha logrado salir adelante. Gracias, Maru. Erika. Bueno, yo le hice una sistematización de las opiniones a partir de la nota de Maru, precisamente, y yo ya observo una tendencia a que no nos quedemos en el discurso amelcochado y bueno, ya esto se cerró. Al contrario, hay una opinión acerca de justicia para cuándo. Entonces, quizá este sea un precedente complicado porque está luchando contra una institución de 2022 años, con atavismos, pero también con elementos, como lo decía Cristina, de arraigo, de identidad. Es una institución muy compleja. Entonces, todas las opiniones ahí sí coinciden en mayor o menor medida en que no se puede quedar ahí. Quizá para él, de forma personal, haya sido un cierre, es muy respetable, pero hay una necesidad y él lo está haciendo también en tanto fundó o está por lo menos colaborando con una organización de la sociedad civil que no desista de esta posibilidad, porque se tiene que ir generando una opinión desfavorable al abuso, cuestionando que los jóvenes puedan tener herramientas para de ninguna manera justificar el abuso. ¿Sí? Yo todavía crecí con las salesianas en el discurso de unos modelos de niños que prefirieron la muerte a la deshonra. O sea, entonces si tú como víctima no te morías, parecía que pues estaba siendo parte del perpetrador o incluso más maligno que el propio depredador. Entonces cargabas con una gran culpa de no haber corrido, de dejarte matar, o sea, tenían un modelo de una niña que en pleno invierno salió y en vez de dejarse violar, murió por hipotermia. Entonces, solamente ese sería el modelo, digamos, posible en la iglesia, pero yo creo que los niños y los adolescentes en este momento no se comprarían tan fácilmente. Quiero creer que no se comprarían tan fácilmente este modelo y que pudieran llegar a tener un empoderamiento real donde valiera su cuerpo, donde valiera sus sentimientos, sus opiniones, donde efectivamente evitaran esta violencia narcisista sistémica, ¿no? Que pudieran cuestionar a los adultos abusadores, ¿no? Así como pudieran cooperar con los adultos en pos del bienestar colectivo, pues también denunciar a los abusadores. Eso nos ayudaría muchísimo. Por eso digo, yo no tengo fe ni injerencia en la Iglesia Católica, pero sí desde la sociedad civil y organizaciones como SPES, impulsar incidencia
en espacios. Hay una organización con la que me vinculé precisamente desde ese evento, que estaban haciendo un fuerte trabajo de tallereo con chavitos, ¿no? Con chavitos y chavitas, y ellos son sorprendentes en la posibilidad de prevenir, de cuidarse. Si les damos herramientas, ellos pueden evitar llegar a situaciones que efectivamente, decían ustedes, destruyen las bases mínimas de la vida, ¿no? O sea, te quedas literalmente muerto en vida. Y bueno, y otra cosa también decirle a Jorge, o sea, quizá este fue un primer paso, pero hay mucho que reflexionar. Cuando ya tenemos como esta dimensión salvífica que maneja Flor, efectivamente a veces perdemos la capacidad de sentir. Entonces, quizá este haya sido un primer momento, pero hay mucho por sentir en la vida, hay mucho por ahora sí trascender en el sentido de la felicidad. Y pues de mi parte, creo que este haber pasado, ¿no? Incluso Anilú Salazar, ¿no? Decía muy claramente, esto que me pasó a mí, o sea, que no me define como víctima, sí nos puede ayudar a ser sujetos de cambio, de acción, en pos de evitar toda esta manipulación de la conciencia. Creo que en ese sentido, pues es un aprendizaje dolorosísimo, pero hay mucho por hacer. Ese sería mi mensaje. Mucho que hacer ya desde la conciencia, ya desde la toma de una posición crítica. Y a mí pues me sigue preocupando muchísimo la posibilidad. Todavía hay iglesias que manipulan tremendamente a los niños y jóvenes. Afortunadamente tienen otras fuentes de información, pero sí, como padres, me llama mucho la atención, ¿no? Que todos los niños siguen siendo como cosas, ¿no? Que se les va a dejar ahí a las escuelas, o sea, sabiendo que hay tanto riesgo de abuso, como son mi cosa, ¿no? Mi propiedad, voy y la pongo, la expongo en el lugar menos, digamos, es que, ¿cómo decirlo, no? O sea, ¿cómo voy a dejar a mi hijo en una escuela de legionarios si ha habido abusos, ¿no? Como si no hubiera ninguna otra escuela en el lugar. Pero pues es eso, es que los padres en el fondo siguen considerando a los hijos una extensión, una cosa, algo que se les deja. Entonces, pues, yo sigo personalmente una lucha ahí porque la educación realmente nos ayude a tomar mejores decisiones como jóvenes, niños, adolescentes y especialmente cuando tenemos tareas como padres. Ya, gracias, ya me extendí, pero muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristina. Erika, muchas gracias. ¿Quién para dar el cierre? Tu cierre. Sí, bueno, yo quiero extenderle un abrazo a Jorge. Confraternizo con el dolor de Jorge, pero también quiero creer que a partir de ahora y que no solo a partir de ahora, sino que no por esto, sino que Jorge en lo individual haya decidido trascender y quiero creer y hago votos por ello, que la vida de Jorge pues será una vida mucho más alegre, mucho más plena. Y bueno, reconocerle, si bien yo estoy completamente en desacuerdo con lo que sucedió allí desde el punto de vista formal, por las formas con las cuales y el rigorismo y la camisa de fuerza que nos pusieron a todos, pero quiero reconocer en Jorge pues esta valentía para enfrentar este proceso y para, si es que fue así, alcanzar acuerdos, si lo fue, que vayan en pro de su bienestar. Y pues pedirle, si así él lo desea, porque las víctimas, los tiempos de las víctimas y las decisiones de las víctimas deben ser sumamente respetadas, pues pedirle, si así
si así él lo desea, que continúe esta lucha, sobre todo en las instancias judiciales. Si es que hay otras personas que fueron abusadas, pues instarlas a que denuncien en instancias judiciales para que este individuo sea sancionado, ya no como una reducción al Estado laical, porque ellos están en una posición y nosotros estamos en otra posición, aunque este sujeto, como no era sacerdote ordenado, pues fue expulsado, pero el término que comúnmente la Iglesia utiliza en el caso de los ordenados es la reducción al Estado laical. Entonces, bueno, que la única sanción para Francisco Serrano Limón no sea su salida de la congregación, sino que sea una sanción común y corriente. Y cierro con una expresión que siempre utilizo. A los sacerdotes y a los religiosos no tienen por qué ampararlos normas especiales. Los seminarios, los conventos y los monasterios no son cárceles, ni los monjes y las monjas son celadoras. Los sacerdotes y religiosos, abusadores sexuales, delincuentes, deben ir a la cárcel porque ese es su lugar, en tanto que deben purgar su pena de acuerdo con la legislación que indica. Muchísimas gracias por la invitación a este foro y muchas gracias a todos los compañeros con quien tuve la dicha de compartir hoy durante esta mañana. Gracias. Flor, Sánchez, si fueras tan amable de cerrar, ¿y qué le dirías a Jorge Flores Silva? Yo le agradezco profundamente el valor que tuvo de hacer su denuncia pública. Como víctima y como acompañante de otras víctimas, sé lo difícil que es tomar esa decisión y los años que le llevó para poder hablar públicamente de un hecho tan vergonzoso, porque así lo sentimos, y cuando también la sociedad nos etiqueta o encontramos comentarios, sí positivos, pero otros también negativos, de personas que con fanatismo defienden a los abusadores con sotana, ¿no? Entonces, yo de verdad, con todo mi corazón le agradezco el valor, el haberse dado la oportunidad de enfrentarse a ese hecho, aunque le ha causado sin duda también dolor. Porque nos deja un mensaje muy fuerte y contundente para cada víctima. O sea, cada víctima que habla empodera a cientos más. Y él mismo lo dice, que enseguida que él declaró públicamente, otras víctimas de ese personaje acudieron a él. Entonces, son dos caras de la moneda. Lo primero es tu sanación, porque lo vas integrando más a tu vida, y lo otro, que motivas a otras víctimas a romper el silencio. Y yo creo que es el mensaje con el que todas las víctimas que aún no han acudido a ninguna instancia canónica o judicial o de ayuda como es Pez Viva, a que no tengan miedo. Yo creo que es el mensaje que también Jorge nos da a todos, a no tener miedo a denunciar, ¿no? También a reconocer que somos abusados y que hay organismos que están dispuestos a tendernos la mano para que denunciemos. No todas las víctimas tienen que salir públicamente con rostro, con nombres, pero si nos vamos uniendo y otras víctimas van dando su testimonio y buscan la justicia, podemos erradicar unidos este mal que corrompe a nuestra iglesia, a nuestras familias y a nuestra sociedad mexicana concretamente. Entonces creo que todos estamos buscando mejores condiciones de familia y de sociedad, y Jorge, nos has dado un ejemplo de valentía. Te agradezco con todo mi corazón. Y gracias, Cristina, gracias a cada uno de ustedes que en este día hemos reflexionado en torno a este tema tan importante. Gracias a todos. Gracias, Maru, gracias, José Leonardo, gracias, Erika Barrón, gracias, Flor Sánchez. No pude haber pasado
una mejor mañana de sábado con ustedes, la verdad. Les agradezco su presencia, su acompañamiento en Ciudad de México para este evento de que es que disculpa pública, ni disculpa y ni pública, ¿verdad? A Jorge Flores Silva. Le agradezco que nos haya invitado, que nos haya permitido estar ahí, aunque nuestro corazón se nos haya partido de nuevo, pero sí fue un avance para ti, Jorge, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Tú que sientes, tú que estuviste dispuesto a someterte a este evento en esas condiciones, pues lo importante es que para ti haya significado. Nosotros desde Spes Viva, esté yo presente o no, Spes Viva está dando grandes pasos para independizarse de mí, con acuerdos con otras instituciones que también velan por los derechos de los niños y las niñas. José Leonardo Araujo ha traído mucha luz. César y yo hemos estado trabajando en esto desde hace muchos años. El tiempo pasa, yo envejezco y también me canso, pero parte de lo que voy a dejar, importante, de lo bueno. Habrá cosas malas tal vez que vayan, ojalá y no trasciendan, pero de lo bueno que voy a dejar, quiero dejar al morir es saber que Spes Viva AC es una institución dedicada a velar por los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las personas vulnerables, para que ni una institución ni un adulto los dañe, y los dañe en la forma más cruel, que es el abuso sexual y psicológico, claro. Le falta mucho a la Iglesia Católica, le falta mucha humildad desde mi punto de vista, le falta hacer un acto de constricción tremendo, porque desde el Vaticano y desde hace décadas han sido ellos culpables de la destrucción de cantidad inmensa, no nomás de niños y jóvenes, sino de religiosas, de seminaristas. No se debería de permitirse legalmente que hubiera seminarios que aceptaran a los jóvenes antes de los 21 años. Los 18 se me hace poco. O sea, esto es terrible, que haya gente que aporte a la iglesia para sostener los seminarios cuando los niños a veces ingresan a los 12, 13, 14 años. Y esto va también para los monjes en Oriente, que me puede encantar el budismo, pero no dejo de ver esas cosas terribles de que desde niños estén ahí encerrados. Y pues por eso digo que siguen sufriendo muchos niños abusos hoy, ahorita, no dudo de que, obvio que de parte de la familia, obvio que de parte de otras instituciones, pero que sea o sea, a mí me bautizaron, e hice mi primera comunión. Mi padre y mi abuela paterna eran creyentes, y por eso tal vez me indigna tanto. O sea, ¿cómo se atreven a decir que ese personaje, lo creamos hijos de Dios o no, pero ese personaje Jesucristo haya sido el fundador de la Iglesia Católica, que se ha dedicado a hasta matar gente, a hacer guerras y quemar mujeres acusadas de brujas, y luego someter a pueblos enteros en su conciencia, provocar el miedo, el Cristo crucificado? Se trata de ser como Cristo y sufrir. Basta. Eso es lo que yo digo, basta. Y no voy a cambiar la forma de pensar de la gente, y va a seguir con su fe. Y es su derecho, aunque fueron sometidos desde niños. Hasta yo no pedí tomar clases de catecismo, no. Pero basta, al menos desde el punto de vista civil, somos seres humanos antes de ser católicos, creo.
basta con que se abuse de los niños. Y Jorge, yo también te agradezco muchísimo esta oportunidad más de estar contigo, de escucharte, de que tú hayas tenido cierto consuelo con este cierre, pero mi corazón queda herido por el maltrato que te siguieron dando de parte de esta comunidad católica de La Salle. Sí te lo digo a la cara, me dolió mucho ver que no te trataron para mí ni con tantita dignidad. Pero sabes que soy tu amiga y puedes estar en desacuerdo, en acuerdo conmigo. Te quiero mucho y no quiero más Jorge, no quiero más Jesús Romero Colín, y eso sí, me despido con una felicitación, que tú y Jesús Romero Colín, tan cercanos, él tan generoso contigo como lo dijiste, dejó de atender su asunto para atender el tuyo y se quedó aparentemente sin nada, que aún así ustedes estén recibiendo en terapia a 4, tú nos lo dijiste, a 4 nuevos abusados por semana. 4 nuevos abusados por semana ustedes están atendiendo en terapia. Eso es extraordinario. Y el día que lleguemos a tener capacidad, ¿verdad, José Leonardo? ¿Verdad, César Valdés? A lo mejor también abrimos un teléfono para atender a la gente. O si no, Flor Sánchez nos ha dicho dónde también en el Roble, creo, se pueden atender a las víctimas de abuso sexual. Entonces, ahí hay muchos psicólogos y psicólogas. Lo que me da miedo es que esté relacionado con la iglesia y eso lo he hecho a perder. Luego no se explica, Flor. Ya hablaremos de ello de nuevo públicamente en mi página. Así es de que gracias a los que nos han escuchado, gracias a todos ustedes por ser quienes son, por ser mis buenos amigos hoy en día. Trato de ser buena amiga y vamos a seguir luchando por una sociedad sana, por una sociedad que no trate, como decía Erika, a los niños como mercancía. Y esto puede venir de parte de la iglesia, puede venir de nosotras las mamás, de los padres, de los maestros, maestras, de las monjas. No, los niños tienen toda la dignidad del mundo, igual que las personas vulnerables. Vamos a estar a favor de un mundo sano, un mundo de justicia, un mundo de transparencia, un mundo de humildad. Dios los bendiga a todos y gracias, Jorge, por la invitación de nuevo. Nuestras felicitaciones. Hasta pronto.